Vamos a hablar de 3 puntos. Primero, los seres orgánicos e inorgánicos. Segundo, la vida y la muerte. Y como tercero, inteligencia e instinto. Ya, pasamos a la siguiente, por favor. Ya, entonces, número 1, seres orgánicos e inorgánicos. Más o menos vamos a hacer una breve explicación conceptual y vamos a dar algunos ejemplos de seres orgánicos e inorgánicos. Empezando por los seres orgánicos, que son los que están a la izquierda. Los seres orgánicos de este grupo está constituido por los seres humanos, los animales y los vegetales, como vemos en las imágenes. Los seres orgánicos poseen en sí una fuente de acción íntima que les da la vida. Con acción íntima nos referimos a la capacidad y acción de movimiento que tienen como tal. Es decir, se pueden mover, tienen movimiento, ¿no? Nacen, crecen, se reproducen por sí mismos y mueren. Estos seres vivos están conformados de órganos especiales y adecuados a sus necesidades. Los órganos de los seres humanos son diferentes a los órganos de los animales. Las plantas también tienen sus diferentes sistemas orgánicos. Por eso se dice que son de acuerdo a sus necesidades. Por otra parte, tenemos a la derecha el grupo de los seres inorgánicos. Y como por ejemplo están los minerales, el aire, el agua, etc. Los seres inorgánicos son todos aquellos que no tienen vitalidad, no tienen movimiento, no tienen vida. Y solo están formados de la materia. Entonces, haciendo esta introducción, podemos continuar con las preguntas formuladas en el libro de los espíritus, el cual es respondida por los mismos aspectos a través de diferentes medios en el mundo. Continuando con la pregunta 60, la pregunta 60 nos dice: en los cuerpos orgánicos e inorgánicos, ¿es la misma fuerza la que une los elementos de la materia? Como respuesta vamos a tener o tenemos: los cuerpos orgánicos e inorgánicos están compuestos de materia. Y esa materia está compuesta de elementos, como ven ahí en el dibujo, ¿no? La materia es la que está al medio y los elementos son esos redonditos que están a los alrededores. Entonces, estos elementos que conforman esta materia son unidas por la misma fuerza. Entonces podemos decir que sí, la ley de atracción es la misma para todos, tanto en los orgánicos como en los inorgánicos. ¿Ya? Pregunta 61. ¿Hay alguna diferencia entre la materia que integra los cuerpos orgánicos y la que forman los cuerpos inorgánicos? Y los espíritus responden: en ambos casos la materia siempre es la misma, pero en los cuerpos orgánicos está animalizada. Esa es la diferencia entre ambos. La siguiente, por favor. Entonces estamos diciendo que los seres orgánicos tienen esa vitalidad. Y cuando hay vitalidad estamos diciendo que hay movimiento. Y cuando hay movimiento es porque son seres animalizados, seres vivos. La siguiente, por favor. La pregunta 62 tenemos: ¿cuál es la causa de la animalización de esta materia? Y como respuesta tenemos: para que la materia sea animalizada, la causa de esto es el principio vital. Podemos ver a la izquierda la materia y a la derecha la palabra animalizada. Entonces, para que esta materia sea animalizada, es necesario, la causa es el principio vital.
Y nos exponen, para que la materia sea animalizada, la causa de esto es el principio vital. Entonces, si no contáramos con el principio vital, estaríamos hablando de seres inorgánicos. Como ya habíamos dicho antes, un mineral, por ejemplo, una piedra, si tiene materia, pero no está animalizada, no tiene movimiento. Por lo tanto, si no hay un principio vital que actúe sobre ella, estamos hablando de una materia que es orgánica, ¿no? Pregunta 63, por favor. El principio vital, es decir, de un agente particular o no es sino una propiedad de la materia organizada. En pocas palabras, el principio vital es un efecto o es una causa. Como respuesta de los espíritus tenemos que es lo uno y también es lo otro. Es el efecto y también es la causa. La vida es un efecto producido por la acción de un agente sobre la materia. Ese agente es el principio vital, ¿no? Ese agente sin la materia no constituye la vida, así como la materia no puede hallarse viva sin dicho agente. Este agente comunica la vida a todos los seres que lo absorben y se lo asimilan. La materia absorbe el agente y es así como se produce la animalización. La siguiente, por favor. Pregunta 64. Hemos visto que el espíritu y materia son dos elementos constitutivos del universo. En tal caso, el principio vital será un tercer elemento. Y los espíritus responden que sí, sin duda. Es uno de los elementos necesarios a la constitución del universo, pero a su vez tiene su origen en la materia universal modificada. Es decir, que sí, el principio vital igual proviene de lo que es el universo, del cual ya hemos hablado antes, ¿no? En los anteriores capítulos. La vitalidad no tiene su principio o agente primitivo distinto, sino en una propiedad especial de la materia universal, adquirida por ciertas modificaciones. Para ir un poquito recordando, vamos a analizar algunas preguntas que ya hemos estudiado anteriormente. Por ejemplo, la pregunta 17, ¿no? Que dice, ¿es dado al hombre conocer el principio de las cosas? Y los espíritus responden, no. Dios no permite que todo sea revelado al hombre en la tierra. Otro ejemplo o otra pregunta que podemos tocar es la pregunta 18, que nos dice, ¿penetrará algún día el hombre en el misterio de las cosas que le son ocultas? Y los espíritus responden, el velo se levantará para él conforme va depurándose. Pero para comprender ciertas cosas necesita facultades que todavía no posee. Entonces, el ser humano como tal, encarnado, no se le van a revelar ciertas cosas que Dios no quiere que todavía se nos revele. Tenemos la pregunta 10 que dice, ¿puede el hombre comprender la naturaleza íntima de Dios? Y los espíritus dicen, no, le falta un sentido para ello. En la pregunta 11 dice, ¿será dado al hombre algún día comprender el misterio de la divinidad? Y la respuesta es, cuando su espíritu no se halle ya oscurecido por la materia y por su perfección se haya acercado a ella. Entonces, ya verán y comprenderán. Con estas preguntas y respuestas podemos llegar a la conclusión que como seres humanos y terrestres no estamos preparados para conocer o saber el origen de las cosas. Cuando hablamos de la materia universal, su origen, el origen de la materia, el origen del espíritu, el origen del principio vital, son misterios que encarnados en los cuerpos materiales que tenemos, no podemos comprender precisamente para que en muchos casos podamos estar con, precisamente porque en muchos casos estamos con sentimientos de orgullo, egoísmo,
o dependemos emocionalmente de las cosas materiales en este plano. Es por eso que no podemos comprender todavía los misterios de Dios. ¿Ya? Entonces, más o menos esto es para saber de dónde viene el principio vital, que viene del fluido universal, que viene del mismo universo, ¿no? De la materia universal. Ya, vamos a continuar con la pregunta 65, que dice, el principio vital, ¿reside uno de los cuerpos que conocemos? Y como respuesta tenemos, tiene su fuente en el fluido universal. Es eso de lo que hablaba, ¿no? El fluido universal es parte del universo que hemos analizado hace rato. Y dicen, es el que llamamos fluido magnético o fluido eléctrico animalizado. Es el intermediario, el vínculo o el lazo entre el espíritu y la materia. Pregunta 66. El principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos. Y los espíritus responden, sí, y modificado según las especies. Es el que les da movimiento y actividad y los hace distinguirse de la materia inerte, pues no tiene movimiento pues el movimiento de la materia no constituye la vida. La materia por sí sola no produce movimiento. La materia recibe el movimiento a través del principio vital. Es decir, la materia solita, como materia, no puede tener movimiento. Es necesario que actúe con el principio vital para que haya vitalidad, para que haya vida. El siguiente, por favor. Entonces, cuando buscamos el significado de materia inerte, encontramos que va referido a la materia sin movimiento, sin vida. Podemos referirnos a materia inerte como el ejemplo anterior de una piedra, ¿no? También podemos referirnos como materia inerte a un cuerpo orgánico muerto, en el cual ya no existe el principio vital que lo unía al espíritu. En este segundo ejemplo podemos notar que, aunque la materia haya sido orgánica, la materia por sí sola no genera movimiento. El movimiento lo genera también juntamente con el principio vital. Siguiente, por favor. Los órganos se comparan más o menos con una máquina. Cuando una máquina está descompuesta, no genera movimiento. ¿Qué hace que una máquina funcione? Puede ser, bueno, en todo caso es la energía. Podemos hablar de energía hidráulica, solar, eólica, muchas fuentes de energía, ¿no? Que puede hacer que una máquina funcione. Sin energía, una máquina no se mueve. Nuestro cuerpo, al igual que una máquina, funciona con el espíritu vital, con el principio vital, perdón, que tiene su origen en el fluido universal. Sin el principio vital, nuestro cuerpo tampoco se mueve. El fluido vital es como la energía que nuestro cuerpo necesita para funcionar. Pregunta 67, por favor. La vitalidad es un atributo permanente del agente vital o esa vitalidad se desarrolla por el funcionamiento de los órganos. Entonces, como que aquí nos están volviendo a hacer la misma pregunta, ¿no? Y los espíritus responden, no se desarrolla sino con el cuerpo. No hemos dicho ya que ese agente sin la materia no constituye la vida. Es menester la unión de ambos para producirla. La vitalidad es la causa y el efecto conjunto con la materia. Pregunta 67A. Se puede decir
que la vitalidad se encuentra en estado latente cuando el agente vital no está unido al cuerpo. Y los espíritus dicen que sí, así es. El conjunto de los órganos integra una especie de mecanismo que recibe su impulso del principio vital que existe en ellos. El principio vital es una fuerza motriz que los cuerpos de los cuerpos orgánicos. En conclusión, el principio vital es un fluido que actúa entre los órganos generando movimiento, vida y vitalidad. Ya, entonces el fluido vital estamos entendiendo que es viene del fluido universal, que es como una energía que actúa junto con la materia, generando vitalidad. La siguiente, por favor. Entrando a al segundo punto, estamos tocando lo que es la vida y la muerte. Pregunta 68. ¿Cuál es la causa de la muerte de los seres orgánicos? Y los espíritus nos responden, el agotamiento de los órganos. Cuando los órganos se agotan, el fluido universal ya no está en la materia y ya no hay vitalidad. 68A. ¿Se podría comparar la muerte con la cesación del movimiento de la máquina descompuesta? Y los espíritus dicen que sí. Porque si la materia que ha sido mal armada, sus resortes se rompen, si una máquina que está mal armada, si sus resortes se rompen y si el cuerpo está enfermo, la vida también se extingue. Entonces, de la misma forma se compara una máquina. Si una máquina está mal armada o está descompuesta, entonces no funciona. Lo mismo pasa con el cuerpo. El cuerpo muere. Pregunta 69. ¿Por qué una lesión del corazón más bien que la de otros órganos ocasiona la muerte? Y los espíritus nos dicen que el corazón es una máquina de vida, pero no es el único órgano cuya lesión produzca la muerte. Solo constituye uno de los engranajes esenciales. Es decir, el corazón es muy importante, pero también los otros órganos son necesarios para seguir viviendo. Pregunta 70. ¿En qué se convierte la materia y el principio vital de los seres orgánicos cuando estos mueren? La materia inerte se descompone y forma nuevos cuerpos. Podemos ver a la izquierda cómo es el ciclo de la descomposición de la materia. Se convierte en bacterias, levaduras y demás, y van a través del suelo siendo alimento para el vegetal, el mismo vegetal que el ser orgánico va consumiendo. Entonces es todo un ciclo, ¿no? El principio vital, en cambio, el principio vital se torna a la masa, como podemos ver a la derecha. Cuando ya no está el principio vital actuando junto con la materia, se torna al fluido universal. Ya, entonces, todavía por favor, una vez muerto el ser orgánico, los elementos que lo integran sufren nuevas combinaciones que forman nuevos seres vivos, ¿no? Los cuerpos orgánicos extraen de la fuente universal el principio de la vida y de la actividad, lo absorben y lo asimilan para devolverlo a esa misma fuente cuando dejan de existir. Los órganos están
sí, así vale decirlo, impregnados del fluido vital. Este fluido da a todas las partes del organismo una actividad que les permite comunicarse entre sí. Tal el caso de ciertas, por ejemplo, lesiones o parálisis temporales, que ya luego, cuando la materia se recupera, restablece sus funcionamientos, con estas funciones suspendidas, que son lesiones temporales, ¿no? Pero cuando la materia, aparte o parte de la materia es destruida, sufre lesiones o esta alteración es demasiado profunda, el fluido vital resulta impotente para transmitir los movimientos de vida, quedando la parálisis permanente o llegar a la muerte. Ya, entonces otra comparación que podemos hacer es que los cuerpos orgánicos serían una especie de batería o acumulador eléctrico en el cual la actividad del fluido produce el fenómeno de vida. La cesación de dicha actividad ocasiona la muerte. Como está hablando, ¿no? Es un tipo de batería que al final, cuando se acaba esta misma batería en este cuerpo, pues ya solamente queda materia. La cantidad de fluido vital no es idéntica en todos los seres orgánicos, varía según las especies y tampoco es constante, ya sea en un mismo individuo o bien en los individuos de determinada especie determinada especie. Los hay que se hallan por así decirlo, saturados de fluido vital al paso que otros tienen apenas la cantidad suficiente. De ahí es que algunos llevan una vida más activa porque tienen más energía, en cierta manera sobreabundante, ¿no? Por otra parte, la reserva del fluido vital también se agota. El que tiene el que tiene más fluido vital, por ejemplo, puede darlo al que posee menos. Y en ciertos casos, incluso reanimar una vida pronta a extinguirse. Eso ocurre cuando los magnetizadores hacen el tratamiento y hacen tratamientos, y también esto ocurre cuando se hacen los pases fluídicos en los centros espíritas, ¿no? Eh, Estas personas están llenas de fluido vital o llenas de esa energía que para hacer curaciones también ayudan y colaboran. Pueden donar ese fluido vital, pueden donar y con eso tratar también de ayudar a otras personas que lo necesitan. Pues en el tercer punto tenemos la inteligencia e instinto. Pregunta 71. La inteligencia es un atributo del principio vital. Y los espíritus responden que no. Por ejemplo, las plantas viven y no piensan. Solo poseen una vida orgánica. La inteligencia y la materia son independientes, ya que un cuerpo puede vivir sin la inteligencia, pero esta a su vez solo puede manifestarse mediante órganos materiales. En la pregunta 23, y nos dice, ¿qué es el espíritu? Recordando esta pregunta anterior que ya la hemos estudiado, los espíritus responden, ¿no? El espíritu es el principio inteligente del universo. Es así que con la unión del espíritu se comunica la actividad inteligente a la materia animalizada. La inteligencia es una facultad especial propia de ciertas clases de seres orgánicos que les da con el pensamiento la voluntad de obrar, conciencia de su existencia y de su individualidad, así como los medios para establecer relaciones con el mundo exterior y proveer a sus necesidades.
Entonces podemos distinguir tres aspectos, ¿no? Primero están los seres inanimados, formados solo de materias, sin vitalidad ni inteligencia. Estos son los cuerpos celestes, como el agua de ahí y la piedra. Segundo, los seres animados no pensantes, formados de materia y dotados de vitalidad, pero desprovistos de inteligencia, como las plantas. Y tercero, los seres animados y pensantes, formados de materia, dotados de vitalidad y que poseen además un principio de inteligente que les otorga la facultad de pensar. Pregunta 72 nos dice, ¿cuál es la fuente de la inteligencia? Ya lo hemos dicho, como ya lo hemos dicho antes, la fuente de la inteligencia universal. La inteligencia universal es la fuente de la inteligencia. Pregunta 72A. ¿Se podría afirmar entonces que cada ser toma una porción de inteligencia de la fuente universal y se la asimila de la manera que se asimila el principio de la vida material? Los espíritus responden que esto solo es una comparación, pero no exacta, por cuanto la inteligencia es una facultad propia de cada ser y constituye su individualidad moral. Por lo demás, ya sabemos que existen cosas que no se le da al hombre a conocer, y estas incluyen entre ellas, por el momento, ¿no? Mucho depende de la moralidad de las personas. Es decir, la inteligencia es la misma para todos los seres pensantes, ¿no? La inteligencia es la misma, pero bueno, lo que en realidad hace que uno no tome buenas decisiones es el tema moral, las buenas o malas elecciones que uno, o bueno, sobre todo las malas elecciones que uno hace en la vida, o los malos sentimientos o los malos pensamientos. Pregunta 73. ¿El instinto es independiente de la inteligencia? Y los espíritus responden que no, no precisamente, no es precisamente independiente, porque es una especie de inteligencia, el instinto. El instinto constituye es constituido como una inteligencia no racional, y mediante el instinto todos los seres proveen a sus necesidades. Como por ejemplo tenemos el instinto animal, la forma en que cazan, la forma en que crían a sus crías. Los seres humanos también poseen estos instintos, pero de una manera más acompañada por la inteligencia, ¿no? Pregunta 74. ¿Podemos establecer un límite entre instinto e inteligencia? Esto es precisar dónde termina aquel y dónde comienza esta. Y los espíritus responden que no, pues a menudo se confunde, pero se puede distinguir muy bien los actos que pertenecen al instinto de aquellos otros que corresponden a la inteligencia. Pregunta 75. Bueno, en esa pregunta mucho tiene que ver, ¿no? Las buenas acciones que uno hace, la bondad, la caridad, la, las, esos sentimientos de ayuda o empatía hacia el prójimo. Que son necesarios para poder actuar con un buen instinto, ¿no? 75. ¿Es exacto afirmar que las facultades instintivas disminuyen conforme van creciendo las facultades de intelecto? Nuestro instinto se va perdiendo de acuerdo a lo que va creciendo la inteligencia racional.
Y no, el instinto sigue existiendo, pero el hombre lo descuida. El instinto puede también inducir al bien, casi siempre nos guía, en ocasiones lo hace con más seguridad que la razón, nos extravía el instinto. Pregunta 75A. ¿Por qué la razón no es siempre una guía infalible? Y los espíritus responden, ¿no? La razón sería una guía infalible si no fuese falseada por una educación deficiente, por el orgullo, por el egoísmo. El instinto no razona. La razón deja al hombre escoger, dándole el libre albedrío. Las manifestaciones del instinto varían según las especies y sus necesidades. Ya hemos dicho que el instinto es un tipo de inteligencia, en este caso podemos decir rudimentaria, diferente de la inteligencia propiamente dicha. Cuando hacemos las cosas por instinto casi siempre son de forma espontánea, sin pensar. En cambio, con la inteligencia como tal, tenemos actos realizados más por voluntad propia o libertad. ¿Siguiente? Entonces, es muy importante confiar en nuestros instintos, pero para confiar también en nuestros instintos es muy importante hacer las cosas bien, ¿no? Tener, jugar con buenas acciones, con bondad, con caridad, siempre con la idea de ayudar a los demás, o con buenos sentimientos, hasta cuidar los pensamientos, ¿no? A veces uno dice, no voy a hacer esto, no voy a hacer lo otro, pero a veces nuestros pensamientos nos ganan y en nuestros pensamientos a veces ya estamos juzgando, criticando, y es así como no debería de ser para poder confiar en nuestro instinto, apoyado también junto de nuestra inteligencia, pero que tomaríamos mejores decisiones.